Legislativo. Gusto de saludarlo. Buenos días. Es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo. Usted trabajó, si mal no me recuerdo, mucho tiempo con el doctor Cucalón, ¿verdad? Con Henry trabajó. Exactamente. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Javier, a todas las personas que están en la mesa, a las que nos escuchan esta mañana y nos ven por I99. Un gusto estar aquí. Efectivamente, yo trabajé por muchos años en la Asamblea Nacional, principalmente con el ex legislador, ex ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Y posible candidato a la presidencia de la República. ¡Epa! Parece. Ya estamos repartiendo los cargos. El secretario de Jurídico de la presidencia. Deje poner un poco de humor a él. Póngale salsa. Sí, pues también. Sí, póngale salsa. Sí, sandunga. A ver, Gonzalo, saludamos a Luisa Algadillo, ya está con nosotros. Buenos días, Luisa, también. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte, Eduardo, y a todos nuestros compañeros en el panel. Muy bien. Gonzalo, la Asamblea Nacional tiene esta pelea constante con el Ejecutivo desde que se rompió el pacto maldito, porque el problema en el Ecuador es que cada quien quiere mandar más y le importa muy poco el Ecuador y las mayorías. Entonces, los partidos políticos que tienen dueños, porque no son líderes, son dueños. Digo, ¿por qué dueños? Porque se perennizan toda la vida, no dan alternabilidad, a diferencia de otros países donde hay alternabilidad, ¿no? Salvo Nicaragua, Venezuela, Cuba, donde son los mismos de siempre. No hay alternabilidad entre la mujer y él. Ah, bueno, sí, no, Sí, perdón, Nicaragua hay entre la esposa y él, claro, está bien. Entonces, estos problemas que se están dando en la Asamblea Nacional me hacen plantearle dos preguntas que yo quisiera que usted tenga la bondad de analizarlas con nosotros brevemente para entrevistar, pues estamos 4 hoy día acá, y 5, perdón, con Jaime, que está en la sala de redacción. Voy y le pregunto frontalmente. El último proyecto de ley que la Asamblea, el proyecto, no es el último proyecto, lo que la gente votó en la Asamblea, ¿cuántos días le quedan a la comisión? Tiene que ir al pleno y tiene que aprobarse. ¿Cuál es el procedimiento? Si usted nos explica, porque hay gente que no lo tiene claro, que cree, Ramiro, Javier, Luisa, Jaime, que ya porque estuvo votado. No, eso tiene un pocotón de leyes que hay que arreglar, concatenar, etcétera. Si nos explica, Gonzalo, por favor, tiempos y sí. Bueno, con todo gusto. A ver, como nosotros hace unos meses fuimos a las urnas y en consulta popular se decidió que el presidente de la República envíe ciertos proyectos de ley a la Asamblea Nacional relacionados con el incremento de penas, relacionados con mejorar los tiempos de una ley de extinción de dominio, con agregar unos delitos para que no sean sujeto de régimen abierto y semiabierto, entre otras preguntas. La misma consulta popular, la pregunta, establecía que el presidente de la República tenía 5 días para enviar dichos proyectos de ley y que el Parlamento ecuatoriano tenía 60 días para debatirlos. Tengo entendido, si no estoy equivocado, que la Asamblea Nacional, cuando creó la comisión ocasional para que trate estos proyectos de ley, rebajó el tiempo, es decir, se puso un plazo de 40 días. Si mal no estoy igual, entiendo que ya existe un borrador de informe para segundo debate en los cuales se incluyen los temas planteados por la consulta popular. Y aquí viene un tema muy importante y tú mencionabas, Eduardo, y es que si bien en la consulta popular se aprobó un concepto a favor de aumentar penas, de acceder a los delitos, al régimen abierto y semiabierto y mejorar la extinción de dominio, eso no implica y no prohíbe al Parlamento ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, a realizar modificaciones importantes que vendrían como una consecuencia de la consulta popular, siempre y cuando esto no afecte lo aprobado por los ecuatorianos. Y le voy a dar un ejemplo. Se está aumentando las penas para el tráfico de drogas, que eso fue lo que aprobaron los ecuatorianos en los urnas. Pero tiene que haber una proporcionalidad entre la infracción y el pena. E incluso este tipo de cuestiones han sido observadas por la propia Fiscalía General del Estado, diciéndole al presidente, al proyecto que envió el presidente, oigan, la pena es demasiado alta, ¿ya? Y es tan alta, en este caso,
si mal no estoy, sube 9 años más al tráfico en gran escala, que supera la del homicidio. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que irse arreglando. No puede quedar la pena del tráfico de drogas a gran escala por encima de una conducta o de una acción más grave como es un homicidio. Pues entonces estamos distorsionando la dosimetría penal en nuestra normativa penal, y eso puede causar graves problemas a futuro. Entonces, para mí, la Asamblea Nacional, si es que está incrementando las penas para ciertos delitos, tiene que subir proporcionalmente las otras, porque si no, vamos a tener, como digo, una descompensación en nuestra normativa. 2 preguntas más, Gonzalo, clarísimo lo que me dice. El día viernes llevaron a una de las comisiones de la Asamblea a una persona que está sindicada por un ex vocal de la Judicatura, y le permitieron leer unas pericias que no estaban judicializadas, que eran privadas, así como lo que pasó, lo que le intentaron hacer a la fiscal en su momento, ponerla a cariar con una persona que tiene un problema penal. Acá lo hicieron leer y le dieron todo el chance que les dio la gana para hacerlo. Criterio de un hombre que ha estado en la Asamblea, no nos asustamos nosotros, aquí todo el Ecuador puede pasar cualquier cosa, pero ¿no le parece que eso ya va más allá de...? Mire, muchas veces, estimado Eduardo, en la Asamblea Nacional, el control político y la fiscalización, que es una potestad propia del Parlamento, se convierte lamentablemente en un show, en un circo, donde pasa incluso el tema político y pasa el tema jurídico para que venga el espectáculo. Y eso es precisamente lo que sucedió el día viernes, donde este señor, pues, un descalificado absoluto, enemigo de la fiscal general, que incluso lo tiene procesado por un delito de obstrucción a la justicia, por intentar destituir a la propia fiscal general del Estado sin ser competente para aquello, y por la ilegal destitución del juez en ese entonces, Samno Macías. Entonces, pues, siempre van a existir ciertos grupos políticos que están interesados en dar un show desde el Parlamento, con lo cual yo nunca voy a estar de acuerdo con eso, y este es el caso ejemplificatorio con exactitud, ¿no es cierto? La última de mi parte, y estoy saltándome algunas, pero usted es un experto en derecho y conoce mucho el tema de derecho legislativo, y va a ver de lo que se trata. La Cámara de Comercio de Guayaquil puso una acción de inconstitucionalidad, no sobre el IVA que subió, sino sobre otros factores que estaban allí, como por ejemplo otras reformas que no las hizo el Ejecutivo, sino las hizo la Asamblea, entre ellas el impuesto a las empresas, el impuesto sobre las utilidades de bancos y una serie de cosas más. Eso, en su criterio, está en la Corte Constitucional, en su criterio jurídico, ¿tiene lugar o no tiene lugar? Es decir, la Asamblea podía podía llevar adelante, además de la reforma que mandó el presidente, las otras, o no. A ver, ahí hay 2 temas, Eduardo, y no solamente se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Entiendo que otras organizaciones también ya han presentado la respectiva demanda de inconstitucionalidad, y esa es una ley que desde mi punto de vista está absolutamente viciada, y está viciada por 2 razones. La primera, porque la Asamblea Nacional procedió a aprobar unas contribuciones, impuestos disfrazados de contribuciones a sectores específicos que no incluía el proyecto original del presidente de la República. Entre esas, pues ya conversando de una contribución a los bancos, otra contribución a las empresas, etcétera. Esas contribuciones no tenían la facultad jurídica en materia de impuestos, de conformidad con la Constitución y con la ley, la Asamblea para poderlas crear. Asimismo, en el tema del IVA, más allá de que estemos o no de acuerdo con el concepto de la subida, si es necesario o no, el presidente de la República lo regresa en su veto presidencial, cuando no fue parte del proyecto que aprobó la Asamblea, en este caso estableciéndose una clara inconstitucionalidad por la forma, que esperemos pues la Corte Constitucional actúe en consecuencia. Muchas gracias. Sigue con preguntas
Luisa Delgadillo, luego Jaime Velázquez, Javier Segarra y Ramiro Cepeda. Adelante. Gracias, Eduardo. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días también de mi parte. Bueno, yo quería preguntarle, tal como está el panorama, y más allá de que la Constitución señala que indefectiblemente es la vicepresidenta la que tendrá que reemplazar al presidente en funciones, siempre, no solamente en este caso, ahora que se vislumbra, él iría a una reelección. Y en virtud de las circunstancias que se han venido dando, de intentos de enjuiciar a la señora Abad y de estos detractores de ella, indicando que hay que buscar entre personas más bien allegadas y de la confianza del primer mandatario para que le reemplace en caso de que él apueste formalmente a la reelección. ¿Usted cree que existe constitucionalmente hablando algún resquicio o alguna forma de que el primer mandatario pueda dejar de lado a la señora Abad y poner a alguien de su confianza extrema? Estimado Luisa, muy buenos días con usted también. A ver, ya me parece muy lamentable que un conflicto personal que después elevó a político entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y su vicepresidenta, hoy es un asunto de Estado. Cuando tenemos en el país prioridades sumamente importantes de los temas de seguridad, los temas de salud, empleo, entre otros, nos pasamos discutiendo a quién va a encargar Daniel Noboa la vicepresidencia cuando, si así es, decide postularse a la reelección. Entonces, realmente es bastante lamentable, como comento. En el plano de lo jurídico, ya han intentado casi todas las formas, ¿no? En primer lugar, se activó la vía penal, en la cual se necesitaba una autorización de enjuiciamiento, levantamiento de inmunidad de forma por parte de la Asamblea Nacional, lo cual no fue concedido. Es decir, tendrán que esperar a que la señora termine sus funciones como vicepresidenta para recién ahí ver si se le formulan cargos y se inicia una instrucción fiscal. Por otro lado, se hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado sin ningún sentido jurídico, en la cual se pedía interpretar el artículo 93 del Código de Democracia, un artículo que no necesita interpretación, que no necesita aclaración alguna, porque es lógico que todos los funcionarios públicos, el presidente de la República a la cabeza, tienen que pedir licencia cuando se postulan para una dignidad de elección popular. Se quiso mencionar que supuestamente por una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, la cervecera de aquella época, simplemente donde establecía que cuando existe una disolución de la Asamblea Nacional o una destitución del presidente de la República y existen elecciones para completar ese periodo, el cómputo de esa elección no se lleva a cabo para contabilizar los periodos de reelección. Eso es simplemente lo que aclaró o estableció dicha sentencia interpretativa, y es algo que estoy de acuerdo, pero bajo ningún concepto, esto implica que no tenga que pedirse licencia si estando en el ejercicio de un cargo público, de una dignidad pública como es la presidencia de la República, no tenga que pedirse o hacer campaña en el ejercicio de su cargo. Eso está prohibido por la ley. Existen sanciones, incluso en el propio Código de Democracia, para aquellos que cumplan o hagan o cometan estas infracciones, llamémoslo así. Me queda claro entonces, doctor Muñoz, que ya habrían barajado todas las alternativas. Y mi segunda pregunta, que es complementaria a la primera: en el escenario de que finalmente el presidente pida la licencia y tenga que reemplazarlo, como dice la Constitución, la señora vicepresidenta, constitucionalmente hablando, ¿puede ella dejar sin efecto todo lo que ha resuelto a lo largo de su mandato el presidente Daniel Noboa y dejarlo sin efecto en el escenario de que no comparta lo que ha hecho el presidente en materia de decretos ejecutivos y demás acciones? A ver, esto sería una irresponsabilidad y el pueblo tendría que condenar una actuación de la vicepresidenta que vaya en contra de la línea del gobierno. Mire, yo puedo no estar a favor de muchas de las cuestiones que ha hecho el presidente Daniel Noboa, pero el hecho cierto es que si su vicepresidenta asume temporalmente o lo reemplaza temporalmente, son algo así como 30 y algo de días, la campaña electoral,
tiene que ceñirse a su plan de gobierno, tiene que ceñirse a la línea del presidente Noboa. Cualquier acción en contrario, pues sería incluso condenable por parte de los ecuatorianos. Ahora, si usted me pregunta constitucionalmente, el impuesto al IVA, el impuesto al valor agregado, fue una decisión que tomó la Asamblea Nacional, es decir, que está en carácter de ley. No podría, bajo ningún concepto, la vicepresidenta dejarlo sin efecto. Entiendo yo que podría, por ejemplo, temporalmente bajar el IVA a los 2 puntos que se le dio al presidente de la República para que suba mediante decreto ejecutivo, pero de ahí las cuestiones de fondo, las contribuciones que estábamos hablando hace un momento para los bancos y para las empresas, no podría dejarlas sin efecto. Se habló también porque esta señora no comunica bien, ¿no? Ese es uno de sus enormes problemas, de los muchos que tiene, ¿ya? De que quería darle un indulto al expresidente Correa, un indulto que no cabe según nuestra Constitución y según la ley, porque el indulto se da a personas que están en prisión y que han tenido buena conducta al interior de la prisión, que no es el caso del expresidente Rafael Correa. Gracias de mi parte. Jaime Velázquez continúa con la entrevista. Jaime, buenos días. Hola Luisa, gracias y un abrazo a la distancia por su cumpleaños. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? A ver, se habla mucho de la declaración por parte de la Asamblea Nacional de la incapacidad mental del presidente de la República. Son rumores, no hay nada, pensaría una asambleísta a decir que eso se estaba tramando y por otro lado salían a decir que no es así. La pregunta viene a ser ¿se puede hacer eso actualmente, sí o no? Estimado Jaime, a ver, eso es un exabrupto gubernamental. ¿Ya? Un exabrupto gubernamental sin ninguna evidencia probatoria. Han acusado a la Asamblea Nacional de que supuestamente se quiere declarar la incapacidad mental del presidente de la República, algo que ha sido desmentido, pues simplemente correspondían a chismes de pasillo, incluso si eso es verdad. Ahora, en el ámbito jurídico, ya no puede volver a pasar lo que sucedió con Abdalá Bucaram en el año 97. ¿Ya? Eso no puede repetirse. ¿Por qué? Porque ahora eso está normado en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en el artículo 35 de la ley es muy clara. La solicitud de incapacidad mental es solicitada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, es calificada por el CAL, y cuando es calificada por el CAL se obliga a ciertas instituciones del Ministerio de Salud, del IES y otra más, a enviar una terna con 3 médicos cada una. Y los médicos son finalmente designados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Estos médicos psiquiatras emiten un informe respecto de un informe médico, ¿no es cierto?, de la capacidad, de la supuesta incapacidad declarada, y en base a ese informe la Asamblea Nacional puede declarar la incapacidad mental con la mayoría calificada, es decir, con 92 votos, lo cual pues no existe la intención. El procedimiento es bastante complejo, a diferencia de lo que sucedió en el año 97, pero lo principal, esto corresponde simplemente a un chisme, ha sido desmentido por la Asamblea Nacional y puede ser utilizado como distractor por parte del gobierno para cuestiones más importantes que tiene que enfrentar el país. Sí, estoy de acuerdo que es un chisme, un cuento, un rumor que han salido a defender las asambleístas oficialistas y los asambleístas contrarios. ¿Usted cree que efectivamente, o sea, usted me dice que no se puede realizar tan fácilmente como era antes, declararlo loco con 92? Ok. Y lo determinan justamente profesionales de salud del IES, del Ministerio de Salud Pública y de otra institución más médica. ¿El tiempo que puede tomar esto cuánto es? A ver, se presenta la solicitud, el CAL tiene que calificarla, de ahí tiene 3 días para designar a los médicos miembros de las ternas que envíen las instituciones correspondientes. Tienen un plazo establecido para elaborar el informe y de ahí tiene que resolver el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo diría que si es que esto llegara a darse, que, como digo, jamás ha estado en los planes, como bien han mencionado, podría ser alrededor de un mes y medio exactamente. Clarísimo. ¿Y hay quién reemplazaría? En ese caso, declarada la incapacidad mental del presidente, se configura una ausencia definitiva al tenor del artículo 146 de la Constitución y le correspondería a la vicepresidenta de la República. Ok. Les paso a mis compañeros en cabina. Javier Segarra tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, un gusto saludarlo. Lo único cierto es que en este país vivimos de este chisme político, de esta tergiversación que de alguna u otra manera se puede generar entre ejecutivo y legislativo,
cuando realmente los problemas que tienen los ecuatorianos, o que tenemos los ecuatorianos, es totalmente preocupante por la inseguridad, por el desempleo. Y claro, uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo toda esta situación? Porque el país ha venido de estos chismes políticos, digo yo, de esta situación de inestabilidad, a lo que nos lleva es que hay una ingobernabilidad terrible en el Ecuador. A ver, Javier, exactamente. Hay una cuestión muy importante que resaltar aquí. El gobierno tiene que aprender a vivir con una asamblea de oposición, siempre y cuando pues, las actuaciones del Parlamento no conlleven una conspiración, como sucedido en situaciones de gobiernos anteriores. Yo pienso que en este caso, la Asamblea Nacional le ha aprobado al presidente de la República proyectos de ley sumamente importantes para los intereses del gobierno, incluso con una mayoría bastante fuerte, la que tuvo hace algún tiempo. Pues ahora han cambiado las cosas y la Asamblea Nacional tiene que cumplir con su rol político de fiscalizar al gobierno nacional. Y nadie tiene por qué enojarse con eso, ¿sí? Mientras no se incluyen, como digo, cuestiones de desestabilización al gobierno, que evidentemente no es el caso. En este caso, el Parlamento no ha aprobado leyes del gobierno, esta ley de seguridad digital, porque consideraba que no era positiva para el país, no hay por qué molestarse. El presidente de la República ha objetado totalmente el proyecto de reformatorio al Código Orgánico de la Función Judicial, porque lamentablemente pues en la Asamblea incluyeron esa absurda disposición a favor de los miembros del Consejo de la Judicatura que guarden prisión preventiva. El presidente decidió enviar un mensaje político objetándolo totalmente, y así, entonces, repito, no hay por qué molestarse, no hay por qué utilizar términos fuera de la realidad, cuando simplemente se tiene una asamblea en oposición con la cual han venido y han convivido varios gobiernos en el Ecuador, por no decir casi todos. Claro, gobernabilidad que no la encontramos todavía, doctor, desde hace algunos años atrás. Exactamente, podríamos decir que la única ocasión en que existió, pero ahí viene el otro extremo también, ¿no? Por eso digo yo que hay que vivir, hay que aceptar las divergencias y convivir con las convergencias también. El caso del correísmo, cuando el correísmo tenía pues en la Asamblea Nacional, perdón, 100 asambleístas de 137. Entonces ahí yo me acuerdo que le denominábamos a la Asamblea Nacional una subsecretaría legislativa, y eso tampoco era correcto. Claro. Sí, pues tampoco el que tengas todo el poder significa que haya gobernabilidad, porque si no haces lo que te da la gana, en definitiva. Y yo no sé si... aprobaron las enmiendas en el año 2015 de la reelección indefinida, acuérdese, Javier, o sea, todo ese tipo de cuestiones sucedieron cuando tuvimos un parlamento sumiso a los intereses del presidente de la República. Enmiendas que siempre fueron cuestionadas en el sentido de la forma, ¿no? Y finalmente fueron declaradas inconstitucionales. Increíble. Ramiro Cepeda continúa con el diálogo, doctor. Gracias de mi parte. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Estimado Ramiro, buenos días. Bien, veo ahí que lo adornan la foto del presidente Durán Ballén y del doctor Gustavo Noboa, dos grandes amigos y expresidentes de la República. Te hago una pregunta, ¿el tema de la vicepresidenta en el seno de la Asamblea está cerrado o todavía se dejó una puerta abierta para ver si cuando estén los votos se pueda volver a aperturar esa caja de Pandora? Gracias, Ramiro. Los dos vicepresidentes de la República con los cuales colaboró mi papá en ambos gobiernos, por eso los tengo acá atrás mío. En el caso de la vicepresidenta, para mí está cerrado el tema en el Pleno. Como ya se dijo, no se dio la autorización en el ámbito penal. La vicepresidenta tiene que seguir ejerciendo sus funciones, no va a poder ser procesada, no se le pueden formular cargos. Y otra vía, pues yo le veo bastante improbable en este caso, sería la de un juicio político. Un juicio político, pues, que tendría igual que contar para la censura y destitución de dicha segunda mandataria con 92 votos. Muy complicado, no existe esa mayoría en estos momentos de la Asamblea Nacional. Si no lo hubo para la autorización en materia penal, peor va a haber para censurarla y destituirla. Es decir, que en el ámbito legislativo está prácticamente cerrado este asunto. La única opción, descabellada también, por cierto, que le queda al gobierno nacional es esa absurda denuncia presentada por un consejero de Participación Ciudadana en el Tribunal Contencioso Electoral, que busca una sanción a la señora Abad cuando todavía era candidata a la alcaldía de Cuenca, que ocupó los últimos lugares por supuestamente hacer actos de pre-campaña.
que si consideramos las actuaciones anteriores del contencioso electoral, no creo que devenga una sanción de destitución. Queda una, no la voy a decir, pero es dramática. Usted la está pensando y yo también, pero no la debo decir. Gonzalo, cuando usted hablaba de la dosimetría legal sobre lo que hay que mandar los proyectos de ley al seno de la Asamblea, a veces el hígado con que se quieren poner las cosas con respecto a hiperbolar determinados delitos y que los desproporcionan con otros que en algún momento pueden ser de mayor alarma social que los que se pretende enervar con una mayor cantidad de penas. Esta dosimetría en algún momento puede distorsionar el mandato popular dado por el pueblo en las urnas. Hay que cumplirlo, sí, pero tiene que guardar la debida proporcionalidad, como usted lo dijo. Pero si se quiere interpretar a rajatabla, le toca a la Asamblea ponerle un coto, porque tampoco se puede llevar al marco de la exageración y la estupidez la voluntad popular. Exactamente, Ramiro. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Ya? Como decía, en las urnas, en la consulta popular, nosotros, ecuatorianos, aprobamos un concepto. No es que aprobamos subir, quiero poner un ejemplo, ¿no?, la pena máxima de tráfico de drogas a gran escala de 13 a 10 años. No, eso queda a discreción del presidente de la República y de la Asamblea Nacional. Entonces, el Parlamento cumple con lo ordenado en las urnas siempre y cuando exista un incremento a dichas penas. Lo que nosotros estamos reclamando es que el mismo sea proporcional y no afecte la dosimetría penal. Es decir, no tengamos conductas menos graves con penas más graves que delitos fuertes, como explicaba yo en el caso del homicidio. Es absurdo que el tráfico de drogas sea penado de manera más severa que una persona que mate a otra. Entonces, esos tipos de vicisitudes, de problemas, van a quedar en nuestro Código Penal si es que la Asamblea Nacional, que algunos dicen que no tiene la potestad para reformar otras funciones cuando ni nadie se lo impide, la Constitución, ni la ley, ni tampoco la consulta popular, pueda ajustar los tipos penales para que no exista distorsiones de nuestra normativa penal. ¿Qué pasó a Carla Escobar? Doctor Muñoz, buenos días. Yo primero quiero agregar un comentario, que si a mí mañana la Asamblea Nacional me pide un informe médico para saber si estoy apto o no apta mentalmente, lo primero que yo haría es decirle sí, pero con una condición, siempre y cuando todos ustedes también se hagan la misma evaluación, y de paso le agregaría una prueba toxicológica, ¿no? Porque un ex asambleísta ahí en el pleno de la asamblea hacía a sus asistentes o a quienes ingresaban al bloque a trabajar, les hacía la iniciación de la prueba del consumo de marihuana. O sea, así de demente es mucha gente que está en la Asamblea Nacional. Pero mi pregunta va más que nada a hacer una hipótesis, un juego político, una suposición. Existe una declaración que me parece poco lógica o no prudente del presidente Noboa, en donde indica que la vicepresidenta recibió dineros, no se sabe exactamente la procedencia, y que incluso a empresarios, y que para no dañar la imagen de los empresarios entonces o de la empresa no se procedió con las denuncias. Esto lo convierte al presidente de la República automáticamente en una persona que debió haber denunciado esto en su momento y ocultó un acto delictivo. No podría salirles el tiro por la culata a los dos, por decirlo en términos ya más coloquiales, y la Asamblea Nacional iniciar una acción o un proceso de destitución de ambos, tanto del presidente de la República como del vicepresidente, o un juicio político, cesarlos en funciones por este acto, en teoría, y de repente aparecerá un Fabián Alarcón sentado en Carondelet? Estimada Carla, buenos días. A ver, efectivamente esta disputa ya está superando otros niveles, que así como la vicepresidenta no sabe bien lo que dice, el gobierno también comete varios errores al momento de comunicar, como es el caso pues del secretario de la Administración, que dijo en un periódico, en un diario, ya que supuestamente el problema con la vicepresidenta es por haber recibido estos aportes. Si a mí me preguntan si es que esto podría llevar a una investigación, sí, pero
Sí, por supuesto, ¿no? En lo constitucional y jurídicamente hablando, sí. Eso no le corresponde a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ejerce un control político respecto del ejercicio del cargo, tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República. Pero sí le corresponde a la Fiscalía General del Estado, ante estas declaraciones, iniciar, por ejemplo, una investigación previa para determinar responsabilidades. Y en caso de que existan elementos probatorios, evidencias sólidas, podría pensarse en un juicio político, pero creo que eso todavía es demasiado pronto para decirlo. Cuidado por estar jugando el uno a que ver quién gana, terminan los dos fuera. Por otro lado, doctor Muñoz, ¿existiría alguna acción o una medida cautelar, preventiva, por así decirlo, para que la vicepresidenta de la República inicie acciones en organismos internacionales para asegurar ella la sucesión, en este caso ejercer la vicepresidencia en el momento que el presidente de la República ya inicie su campaña electoral? ¿Podría ella Lo veo hacer acción? absolutamente improbable, Carla. Okay. Lo veo absolutamente improbable. Las medidas cautelares a nivel internacional, en este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscan proteger una posible violación de derechos, ¿no es cierto?, como sucedió en el caso de Cristian Zurita y la esposa de Fernando Villavicencio, que dispusieron al Estado que tome todas las medidas de seguridad para que no sean víctimas de un asesinato, como fue el caso de Villavicencio, entre otro tipo de cosas, pero para asegurar una sucesión presidencial no veo la posibilidad de una medida cautelar. Solo la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí. Que en este momento, lastimosamente, la mayoría no la tiene el Ejecutivo. Le doy paso al abogado. Agradecerle mucho, Gonzalo, agradecerle mucho su gentileza. Hemos topado varios temas. Creo que todos estaban al lugar porque fueron preguntas de todo tipo que al Ecuador le interesan. Le mandamos un abrazo de parte de I99 y el programa Diálogo. Tenga usted buena mañana. Gracias, Eduardo. Un abrazo a todos. Como siempre, un gusto estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron esta mañana. Muchas gracias. Ya abrimos el espacio de la pensión depositaria. Sí, claro. Yo le invito a desayunar, abogado, porque voy a marcar el 099-268-5224